Así que ya vamos. Listo. Muy bien, me presento. Como ya deben haber revisado en la información que está en redes, mi nombre es Jorge Ullón, y voy a estar con ustedes estos días viendo técnicas de debate universitario, pero aplicadas a debate escolar, es decir, al formato World Schools, Karl Popper, etcétera. Y así vamos a profundizar un poco, vamos a practicar también. Al final siempre de las sesiones vamos a intentar tener un momento de práctica para ir revisando cómo vamos avanzando, para que puedan conocer esos ejercicios, luego por su cuenta quizás seguir haciéndolos y que sepan cómo más o menos medir eso, ¿va? Y vamos a ir primero con respecto a nuestra programación. Van a ser 5 días, entonces vamos a hacer 5 contenidos en particular. El día de hoy vamos a revisar investigación y gestión del conocimiento específico para que sepamos exactamente cómo obtener más información, qué es lo que suele hacerse en debate universitario, que podría servirnos para también debate escolar, cómo manejar el conocimiento específico en las mociones, cómo aproximarnos a estas, para después ya mañana revisar las mociones, pero según su tipo. Es decir, el día de hoy vamos a revisar más que nada las mociones con fines de búsqueda de información, es decir, usar las mociones por fuera de las rondas, etcétera, las mociones que podemos ver en algunas páginas o que vemos publicadas, utilizarlas para, eh, pues, conseguir más información, ver qué temas están viniendo mucho más, etcétera, pero mañana vamos a ver otra cara de las mociones, que es más los tipos de moción, estrategias intermedias, avanzadas también que podríamos utilizar en algunas de esas mociones, hay algunos trucos que podemos tener presentes que quizás van más allá de solo conocer, bueno, esta moción es de este tipo y se hace normalmente eso. No, vamos a profundizar un poco más en eso. El día miércoles vamos a revisar ya lo que sería encuadre, planteamiento de debate. Vas a ver las partes del discurso, tanto el miércoles como el jueves, y el viernes. Justo en esas 3 sesiones vamos a ir parte por parte en el discurso, entendiendo que el discurso tiene 3 partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. Justo el día miércoles vamos a empezar por el inicio, que es el encuadre, el planteamiento del debate, o el conectarnos con el debate que ya se ha tenido. El día jueves vamos a revisar el análisis comparativo, vamos a hacer bastantes ejercicios para detectar los tipos de argumentos que podríamos hacer, las funciones que estos van a tomar, etc. Y el último día ya vamos a repasar algunos conceptos y técnicas actuales, más que nada como un paneo general para que los tengamos ahí en cuenta, para que también mejoremos la parte de las conclusiones o cierres de nuestros discursos. También eso vamos a verlo el último día como manera ya de cerrar también con estas sesiones. ¿Listo? Entonces, siéntanse libres de poder hacer todas las dudas que tengan. No hay problema. Si estoy explicando, les surge una duda y necesitan hacerla en este momento, pueden levantar la mano, con gusto yo voy a detenerme cuando culmine la idea y les cedo la palabra. Si quieren ir escribiéndolas por el chat, yo las voy a ver y las voy a responder en cuanto también haga la pausa y demás. Si no, yo mismo también voy a preguntar en ciertos momentos si todo va bien. Lo único entonces, el acuerdo que quisiera que tengamos es, cuando yo les diga todo va bien, todo está bien, todo correcto, ustedes me ponen como la reacción aquí en Zoom, pues pueden reaccionar, pueden escribir también por el chat, todo bien, pero si no quieren estar escribiendo, pueden poner el like o el corazón o lo que ustedes consideren que me permita a mí entender que todo va ok. Entonces, cuando yo sepa, yo les pregunte eso, ustedes me colocan pues eso también. Como no es presencial, a veces necesitamos estas cositas para guiarnos un poco. Súper, súper. Muchas gracias. Y ya, eso. Así que, pues nada. Ahora, vamos a iniciar con el punto de investigación y gestión del conocimiento específico. No sin antes, quisiera conocerlos un poco, algo breve. Pues su nombre lo puedo ver aquí, pero también pueden decírmelo. Y especialmente, ¿qué acercamiento han tenido con respecto a debates? Si es que antes han debatido,
qué torneo quizás, a qué sociedad de debate pertenecen, ese tipo de elementos que están relacionados y el año en el que están, ¿va? Entonces, vamos a iniciar como me aparece aquí. Primero, Ariana, si puedes presentarte. Ariana, ¿estás ahí? Creo que no. Vamos con Camila. Dale, en un ratito volvemos contigo, Ariana. Camila, puedes presentarte. No es necesario que prendan su cámara ni nada, sino con la voz es suficiente y yo ya sé. Profesor, buenas tardes. Me llamo Camila Llovera Neira, tengo 11 años y no he tenido ningún concurso, no he tenido hasta el momento algún tipo de acercamiento con el debate. Todavía no. Ok, muchas gracias. Vamos con Mileva. Sí, buenas noches. Soy Mileva Romero, pertenezco a la Sociedad de Debate del Colegio de La Salle Lima. Voy en tercero de secundaria y ya he participado en un torneo anteriormente. Súper, muy bien. Muchas gracias. Sebastián. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Salazar. Soy del Colegio St. George College, 2007, tercero secundaria, y he participado en algunos torneos mayoritariamente organizados por la Liga Peruana de Debate. Claro. Bien, muchas gracias. Pues Ariana, no sé si estés, o igual te damos un momento. Sí, me llamo Ariana Angélica Balaguer Cárdenas, tengo 13 años, estoy en segundo año de secundaria, estoy en el Colegio Sagrado Corazón y solamente he tenido experiencia con debate a nivel del colegio, digamos dentro de torneos que hacen dentro del colegio entre secciones o así. Ujú. Va, perfecto. Sí, es muy importante que yo pueda saber esto porque así no asumo, por ejemplo, que hayan debatido mucho o muy poco, entonces ya sé como que puedo ahí adaptar un poco como los contenidos a las cosas que ustedes hayan visto o no hayan visto, entonces sé que puedo detenerme en algún momento para explicar algo que pueda no estar del todo claro o que sea quizás muy avanzado con respecto a lo que vemos, porque esas son estrategias que utilizamos en el circuito universitario, así como ustedes han presentado, pues no solo quiero que sepa mi nombre, yo ya llevo al menos unos 6 años en debate universitario, he entrenado algunas sociedades de debate universitarios, pues a la de San Marcos, a la de la Pacífico, de USIL y también una sociedad en Venezuela. Y pues los conceptos que vamos a ver aquí son conceptos que usamos en debate universitario y algunos pueden ser complejos, pero vamos a llevarlos a un entorno en el cual podamos utilizarlos en debate escolar. Así que nada, siéntense libres de cualquier duda que tengan, me avisan y ya ahí hacemos la pausa. ¿Va? Listo, entonces, ¿por qué empezamos con investigación y gestión del conocimiento específico? En debate escolar, es súper importante las evidencias, es súper importante también el manejar muy bien la información que tenemos y el tiempo para investigar. En data escolar, para quienes ya han debatido, probablemente eso ya lo sepan, pero tenemos rondas que son preparadas y rondas impromptu, ¿verdad? Rondas preparadas que nos dan un mes, 2 meses quizás para prepararnos las mociones, para buscar información, para armar nuestros casos, etcétera, etcétera, ¿no? Para pensar en ambos casos y así. En esas rondas tenemos que saber cómo recopilar esa información. Y en las rondas impromptu, en las rondas que son improvisadas, necesitamos como mayor agilidad para aquella información que hemos estado constantemente revisando, porque debate también se trata bastante, y sobre todo en universitario, que es
las rondas siempre son improvisadas y no preparadas. Se trata mucho de estar al tanto de todos los temas posibles. En debate universitario, por ejemplo, tenemos que revisar todos los temas posibles, desde economía, artes, política, sociedad, ciencias naturales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos da el tiempo? Porque también tenemos otras obligaciones como estudiantes, y en ese caso, en el caso universitario, muchas personas incluso trabajar y demás. O pues también el tiempo de relajación, que es muy importante, también hay que tenerlo. ¿Cómo lidiar con esos tiempos y demás? Eso vamos a verlo ahora. Y cómo buscar información sencilla. Es decir, no porque sea debate universitario, siempre se recurre a libros muy extensos o documentos, investigaciones muy profundas sobre esa temática. Porque ni en debate escolar ni en debate universitario tenemos que ser expertos en el tema para poder dar una opinión y debatir en el formato. Más bien se trata de conocer y estar al tanto de todos y cada uno de estos temas, como lo que una persona razonable promedio estaría informada, porque eso es lo que va a evaluar el panel de jueces. ¿Cómo hacemos eso? Para eso están algunas estrategias. La estrategia aquí que en debate universitario se utiliza bastante es la del case file. Y aquí, bueno, recibe varios nombres. En este caso, yo junto todos esos nombres que se utilizan, pero y lo marco aquí como case file, ¿no? Que es el más común. Que es, bueno, como su mismo nombre lo dice, es un expediente de casos, ¿no? En el cual yo recopilo información. ¿Y qué coloco aquí? En este cuaderno, en estas carpetas, porque ahora puede ser virtual también, como para no gastar hojas necesariamente. Depende de cómo ustedes se sientan más cómodos y cómodas, el cómo arman el case file. Por ejemplo, a mí me funciona mucho más tenerlo en físico, es decir, tomo una hoja, como, pues no sé, una hoja que tengo aquí, tomo una hoja de estas, así en horizontal, y pues la divido en dos partes, ¿no? Entonces, cada cara de estas chiquitas va a ser un tema. En esta hoja entonces me van a caber un tema, dos temas, tres y cuatro, ¿no? Cuatro temas que puedo añadirle a mi case file. Entonces así voy avanzando. Como pueden notar, no es necesario que sea un montón de información la que coloque allí. Se supone que yo voy a procesar lo importante. Y esto no solamente les va a servir para debates, sino pues en general es muy útil cuando queremos sintetizar la información. Aquí, ¿qué puedo añadir al case file? Tres cosas que puedo añadir al case file, ¿va? La primera, lo primero que puedo añadir es información específica, como lo que venimos hablando. Esta información específica puede ser de dos tipos: información de actualidad o bases teóricas. Imaginemos que yo quiero agregar información de actualidad y pues entro allí. ¿Qué tipo de fuentes probablemente utilice? Entro a páginas web de medios nacionales e internacionales, sobre todo como no hay que intentar solo buscar en contexto peruano, porque los debates que tenemos no están enmarcados siempre en el contexto peruano. Más bien, en la mayoría de los casos, si es que la moción no lo dice, tenemos que debatir en la generalidad y no como si se fuera a aplicar en un país en concreto. La moción tiene que decirnos, como esta casa considera que Perú debería, o que en Perú se debería hacer tal cosa, ¿no? Si no lo dice, es en todos lados. Así que por eso, si ingreso a algún periódico online o físico, lo que sea, para buscar información de actualidad, veo la guerra entre Rusia y Ucrania, un tema de actualidad, muy presente. Entonces allí, ese tema, en una cara, como hemos visto, lo coloco. Leo dos de los artículos, veo más o menos para entender qué ha ocurrido, para entender qué está pasando
ahora mismo y lo sintetizo en esa cara. Ahí ya tengo un tema, que sería información específica, que cuando venga el debate puedo como utilizar ese material que he elaborado yo. Recordemos que en los debates improvisados no podemos utilizar medios electrónicos para preparar, es decir, no podemos sacar el celular y ponernos a buscar en ese momento porque sería trampa. Lo que sí se puede utilizar es este cuaderno que estoy elaborando con con las investigaciones que he ido haciendo. Y si justo tengo algún tema que me va a ayudar en ese debate y he investigado sobre eso, saco el cuaderno y allí veo la información que me pueda servir. En muchas ocasiones incluso van a notar que no voy a tener que sacar el cuaderno porque ya lo aprendí. Porque al hacer el proceso de ver el video o de leer la noticia, etcétera, ya lo he ido aprendiendo. Eso con respecto a la información específica que es de actualidad. Ahora, hay información específica que no es de actualidad, sino que son bases teóricas. Por ejemplo, la ley de oferta y demanda en economía. Si yo quiero entender más de eso, pues busco sobre ese contenido, que no es un tema de actualidad, sino que es un conocimiento que es más conceptual, más teórico, ¿verdad? Entonces allí ese tema igual lo coloco, como hemos visto, en una cara de estas, o en una cara de estas, o en un documento de Google, o un Word, una cara de un documento de Word, etcétera. Así ya tengo información específica. A medida que voy acumulándola, voy ya estando cada vez más preparado para cuando surja una moción improvisada, poder utilizar esa información que ya busqué antes, no en ese momento porque es trampa, pero antes ya la he tenido preparada, entonces ya todo bien. Ahora, con respecto a los debates que son sí preparados en sí mismos, allí también me puede ser de utilidad, ¿verdad? Porque si es que yo ya he ido buscando constantemente, cuando suelten las mociones preparadas, me ahorro mucho más tiempo, porque entonces ahora puedo profundizar en el tema, pero ya tengo las nociones básicas de más o menos de a qué se están refiriendo. Sí, entonces así ya tengo eso presente. Es el primer tipo de contenido que yo puedo agregar a un expediente de casos o case. El segundo tipo de contenidos son los mismos casos. ¿Qué es un caso? Esto como para que puedan anotarlo. Un caso de debate es un conjunto de argumentos estructurados con un fin. Así como un argumento es un conjunto de premisas estructurados con un fin, un caso es como algo más grande, ¿verdad? Es el conjunto, pero de argumentos que están orientados hacia un fin. El fin de probar X. Puede ser probar, prohibir algo, puede ser probar, permitir, regular, puede ser probar como que algo es bueno o malo, etcétera, ¿no? Ya depende de la moción. ¿Y cómo así que yo guardo casos en el case file? Bueno, los guardo porque, uno, son casos que yo ya elaboré y los quiero almacenar porque muchas mociones a veces tocan temas muy similares o lógicas muy similares. Entonces, que yo guarde los casos me es útil porque cuando surja una moción parecida, voy a tener ya una base de dónde partir. Y esto en debate universitario, por ejemplo, es muy útil porque sí suele venir luego otro tipo de moción muy parecida. Por ejemplo, mociones en debate universitario sí que se repitan y que uno diga como sí suelen venir de formas ligeramente diferentes, pero sí suelen venir. Hace poco, les comento, fue el mundial en inglés, el mundial universitario en inglés. Y una de las mociones que estuvieron allí presentes fue, esta casa considera que en las zonas de riesgo a desastres naturales, el Estado no debería invertir en la reconstrucción, no debería invertir en la reconstrucción de esas zonas. Esa moción, por ejemplo, ha venido ahora 2022
pero hace varios años vino en otro torneo, en más de un torneo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay temas que a veces regresan, que a veces vuelven a colocarse. Y por eso, si es que tenemos almacenados los casos, nos puede llegar a ocurrir que, bueno, quizás no tenemos que esperar tanto, en este caso sí fueron más años, pero para que venga exactamente igual. Pero entre medias han existido mociones similares a esa que ha venido en el Mundial Inglés. Y antes había venido en otro torneo, un torneo en Colombia, por ejemplo, en 2017, un torneo en España en 2016, la misma moción, o muy, muy, muy parecida. Entonces, si yo tuviera esos casos armados de los torneos a los que he ido, cuando me pase eso voy a estar preparado. Pero también casos de otras personas. En YouTube hay muchos videos de debates en formato World Schools, debates en formatos universitarios como el parlamentario británico, etc. Entonces, si una tarde que estoy practicando para debate, no sé exactamente qué practicar, puedo ingresar a YouTube, pongo un debate y me pongo a anotar los casos que considere que son buenos. Por algo, los mundiales de debate en español suelen tener sus cuentas de YouTube, los torneos, las finales suelen pasarse por allí también, o en Facebook, etcétera. Entonces, así podría yo almacenar casos de debatientes con mucha experiencia, escuchando los debates, que ya de por sí es algo bastante bueno, y los almaceno en este expediente de casos, o este case file, ¿verdad? Es el segundo tipo de contenidos que podemos colocar. El tercer tipo de contenidos y último son mociones analizadas. Esto lo vamos a ver más a profundidad en un momento, pero les voy comentando. ¿A qué me refiero cuando digo mociones analizadas? Imaginemos que ahora tomamos una moción aleatoria, cualquiera. La tomamos, la moción es el tema que tenemos que discutir, ¿verdad? Entonces lo tomamos de alguna página. Hay muchas páginas que lo tienen. Mocionero.net, está la página de Retórica App, que también es una app en celular. Y luego hay algunas en inglés para quien más o menos sí como le guste y quiere practicar inglés, pues también están como Hello Motion y así. Tomamos alguna moción de ahí y esa moción lo que hacemos es armar el caso, pero no solo armar el caso, es decir, no solo armar a favor, sino armamos a favor y en contra. Ponemos qué tipo de moción es, completamos como una pequeña ficha de la moción con todos los datos que tenemos, información que es necesaria, tal, tal, tal. Así es como si le hubiéramos hecho un expediente a la moción. Esta moción es así, estas líneas pueden salir, esos son los casos más fuertes, etc. Y esa hoja la inserto a mi expediente de caso. ¿Para qué me sirve? Muy similar a lo anterior. Es como si yo me preparara para que esa moción pueda venir en un futuro. Sí, no, pero no tiene que ser necesariamente una que yo haya debatido, ni que haya alguien más la haya debatido. Quizá no hay video, pero sí está la moción. Yo analizo solo la moción, porque no hay videos, porque no la he debatido yo, entonces la investigo, la analizo. Y así ya tengo estos tres tipos de contenidos que puedo agregar al expediente. Suena muy pesado, yo lo sé, pero en realidad es más simple de lo que parece. Y si no me creen que sí es muy útil, vamos a ver un poco más para qué y cómo utilizarlo. Nos ayuda en tres sentidos. Lo primero es que nos ayuda en la anticipación. Porque cuando vemos más información específica o más debates, más casos, a los próximos debates que nos enfrentemos, vamos a llegar con un entendimiento mucho mayor. Es muy diferente a que yo ahora les diga como esta casa, como esta casa como la ASEAN debería intervenir en Birmania. Ahora yo les digo esto y ustedes dicen, no sé qué me estás diciendo. Que yo sí tenga contexto de qué es la ASEAN, cuáles son sus objetivos y demás, ¿verdad? Entonces, en algunos casos va a ser muy evidente.
que necesito esa información para comprender el debate. Y si bien nos pueden dar info slide en el propio torneo y así, que yo llegue con más información, que ya esté anticipado, me ayuda mucho. Porque también me permite entonces ver qué líneas posibles hay. Si yo no sé siquiera esa información, ¿qué argumentos voy a sacar? No los voy a tener tan presentes, ¿verdad? No todos los temas son tan complejos como el que acabo de colocar, que literal estoy ya yéndome a un extremo, pero sí sí es importante pues tener información para anticiparnos. Si anticipamos, el siguiente paso es casi una consecuencia natural, que es tener mayor control. Cuando yo tengo más información, tengo más mecanismos, tengo más herramientas para construir las premisas del argumento, para dar más porqués, más cómo, más cómo es que esto es verdad, ejemplos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos más mecanismos, más ejemplos, más contexto para encuadrar el debate, para sentar las bases. Entonces controlo mejor el debate cuando tengo la información. Tercer punto aquí, adaptarnos. Si yo sé de qué trata el debate y sale el otro equipo y comienza a hablar y yo sé de qué trata, cuando yo no sé de qué trata es fácil que me puedan engañar. Está dando información y como yo no conozco del tema, al final no sé si es que lo que está diciendo es verdad, mentira, cómo puedo responderle, no lo sé. Pero cuando yo conozco de ese tema, sé que lo que está diciendo puede ser falso o que no está suficientemente probado o que en realidad no es tanto como lo dice, sino que hay ciertas correcciones que hacerle. Entonces puedo contrarrestar esos casos que no están queriendo ser comparativos o puedo extender mi caso. Quizás si tenía muy pocos argumentos, pero ahora que tengo más información puedo ampliarlo o mostrar más relevancia. Entonces me ayuda a adaptarme al debate. ¿Cómo utilizarlo? Ya he dicho para qué utilizarlo, para anticipar, para controlar y para adaptarnos. Pero, ¿cómo utilizarlo? Aquí coloco una escala. Es menos recomendable que lo utilicemos durante el tiempo de preparación o el prep time. ¿Por qué? Porque nos quita algo de tiempo, es verdad. Igual en debate escolar, si es que tenemos más meses de preparación, todo bien, pero cuando son rondas improvisadas, puede costarnos un poco más de tiempo estar revisando recién la información. Es mejor tenerla interiorizada, ¿sí? Es un poco más recomendable entre ronda 1, ronda 2, estar revisando nuestro expediente por si viene algún tema, estar allí como viendo la información, etcétera, para que cuando toque el momento de preparar, ya voy con las ideas frescas, ¿verdad? Como repasar, para haber repasado un poco antes del examen. No, la idea es como vamos a aprendérnoslo todo justo antes, ¿no? Pero repasamos, es decir, ya lo sabemos, solo estamos reforzando. Y lo más recomendable es revisar entre los torneos, es decir, acabó un torneo, en 4 meses va a ser otro torneo todavía, entonces tengo tiempo como para ir repasando, para ir aumentando la información. Allí es mucho mejor y tener en mente esa información, es decir, haberla interiorizado. ¿Va? Entonces, hasta aquí. Vamos entendiendo, vamos teniendo todo claro, todo bien. Ya saben, si todo bien, pueden colocar la manita. Si tienen alguna duda, pueden decirla o escribirla por el chat. Súper. Ahí vi un par de manitas, entonces todo bien. Todo correcto. ¿Cómo distribuir mi tiempo para lograr hacer case file sin tampoco privarme de poder tener tiempo libre, etcétera? Y em, aquí también voy a hacer un énfasis, pues con respecto a lo anterior, para que quede todo claro, ¿va? Hagamos una recapitulación. ¿Qué vamos diciendo hasta ahora? Hasta ahora lo que vamos diciendo es, cuando yo entro a debate competitivo, a mi sociedad de debate en el colegio, en la universidad, necesitamos ir creciendo y mejorando, ¿verdad? Aquí, por un lado, crecemos manejando más conceptos
de debate. Es decir, ¿qué es encuadre? ¿Qué es métrica? ¿Qué es tal, 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 tal? ¿Cómo argumentar mejor? Eso es por un lado. Por otro lado, lo que tenemos es que aprender más temas, porque solo aprendiendo más temas, y eso es lo que venimos diciendo, puedo estar listo por completo para más debates. Para ese lado es que funciona el expediente de casos. Para esa línea de aprendizaje que es más a nivel de contenidos, de estar siempre alerta con respecto a las temáticas. Entonces, para eso es que hacemos el expediente de casos, para eso destinamos un tiempo, para eso es como podemos tenerlo presente. Pam, pam. Y ¿cómo es que podemos distribuir bien los tiempos? Por un lado, el hábito es muy, muy relevante. Les comento el proceso que yo seguí. Me considero una persona, y antes mucho peor, muy desorganizada, bueno, antes. Y me da un poco de pereza iniciar ahí a armar un expediente, como un cuaderno, etcétera, en el que vaya recopilando, hasta que me pasó ya algo en un torneo que me hizo pensar y dije como, ok, sí, necesito estar listo. Cuando fue el Mundial de Debate en 2018, el Mundial en español, eh, en una ronda tocó una moción sobre Groenlandia y sobre un fideicomiso internacional. Y yo ni sabía que era un fideicomiso internacional. Era sobre tierras raras, una cosa así. Y las tierras raras son unos metales que se utilizan para la fabricación de elementos tecnológicos. Pero en ese momento yo ni idea. Y de Groenlandia solo sabía que está pues, al norte de geografía, ¿no? Solo eso. Pero no sabía qué cosas hay allí en particular o cómo es su economía ni nada de eso. Entonces en esa moción, en esa ronda me fue horrible y quedamos eliminados por no saber del tema. Y desde ahí fue como, ok, tenemos que ponernos en serio, junto con mi dupla, porque no tienen que hacerlo solos, esa es la parte buena, pueden hacerlo en equipo, con su delegación, etcétera, pero por su cuenta también funciona bien. Desde ahí dije, bueno, voy a empezar. ¿Cómo y con qué empecé? Primero, como pensé, quiero que esto sea algo que me entretenga. No, porque si empiezo con la parte más fuerte, con aquello que es más difícil, y como no es tan urgente que aprenda todo de golpe, sino que vaya haciendo un proceso, voy a empezar habituándome, es decir, hacer una rutina. Empezaba, ok, una vez o dos veces a la semana, ver un video de unos 15, 20 minutos en el que me explicaran temas como, pues sí, actualidad, de una forma entretenida. Entonces, habían algunos canales en YouTube que lo hacían con animaciones, con dibujitos, como se le dice, ¿no? Como cuando lees un libro y quieres que tenga dibujitos porque así es más sencillo. Al inicio eran como, bueno, videos que tengan esos dibujitos o que tengan alguien que esté contando cosas de forma muy divertida, ¿no? Como quizás un poco menos serio al inicio, pero voy aprendiendo mientras me entretengo. Así es como, no lo siento. Ahora, así, si yo tuviera que hacer eso a día de hoy, seguiría utilizando YouTube como en ese entonces, quizás le agregaría otro tipo de red, ¿no? Pues sí, la cosa es habituar a los algoritmos estos que nos sugieren cosas a que nos sugieran también de estos temas. Y allí fui viendo esos videos. Luego, el siguiente paso que tomé fue comenzar a anotar lo que me parecía importante. Entonces, primero solo veía, siempre que podía veía algún video. Mientras comía o mientras estaba así un rato como echado, sin nada que hacer y así, hacía eso. Así no lo sentía como una obligación muy fuerte. El siguiente paso era, bueno, voy a comenzar a anotarlo.
Anotaba así, tal, en una libreta, iba anotando, anotando, anotando. El siguiente paso a ese fue, ok, ahora sí voy a ver videos que no sean así como cómicos ni nada, sino ya más serios, quizás de menor extensión, o sea, 10 minutos quizás de video, de un tema en particular. De eso voy a ver, como voy a intentar ver un 2, 3, 4 a la semana. Luego ya fue como, ok, un video diario tengo que ver. Luego fue, ok, tengo que ver un video diario, pero tengo que anotarlo. Luego ya, 2 videos diarios de 10 minutos, que no toma tanto. Y los anoto. Luego 3 videos diarios y los anoto. Luego 4 y los anoto. Ya luego 5. Y así, como en 3, 4 meses, ya tenía aproximadamente como un ritmo en el que estaba viendo casi 10 videos diarios, anotando todos. Y con eso, por ejemplo, fuimos, con esa toda la información recopilada en 3, 4 meses, fuimos al campeonato nacional y lo ganamos, así que algo debió salir bien ahí, con respecto a la manera en la cual ya nos habituamos, porque era como, no, ya no era, no me sentía pesado, sino como ya nos habíamos ido habituando de a pocos, llegaba un punto en el que era parte de mi día, entonces me entretenía, ¿no? Mientras estaba, era casi como 1 hora al día, ya 1 hora que podría como haber sido 1 hora más de, no sé, dormir, pues quizás la usamos ahí. 1 hora en la que hubiera hecho algo muy, muy poco productivo, pues ya, al menos la usamos para eso. Y en mi caso, yo entendí que funcionaba mejor con formatos que sean más visuales y no tanto escritos. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Si es que a ustedes les gusta mucho más revisar materiales escritos, está súper. Si son más de ambos, está bien. Si es que... Y aprovechar lo cotidiano también. Muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que estaba viendo alguna serie y veía alguna información que me parecía interesante de que pueda ser utilizada en debates. No sé, estaba viendo una serie sobre... Una serie... Era una serie sobre... ñam, 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 como un conflicto en Europa. Y de fondo, en la serie se trataba un poco también sobre este tema del el Estado Islámico, del terrorismo, etcétera, en ese entonces. Entonces fue como, ok, mientras veo esta serie, también estoy comprendiendo un poco más. Ojo que ahí sí hay que tener como un poco más de atención porque las series cambian cosas para que sea más llamativo y no siempre es 100% verídico, hay que contrastar hechos. Pero ya surgen ciertas intuiciones. Entonces, aprovechar lo cotidiano es fundamental si es que tampoco tenemos muchísimo tiempo o no queremos meterle de lleno a esto, ¿no? Y yo les digo, empiecen de a pocos a formar el hábito y van a ver que con el tiempo ahí van a ir en mucho mejor. Esto no solo funciona con esto, sino con absolutamente todo. Si quieren iniciar algún hábito nuevo, siempre empiecen así como muy poco y con situaciones que les sean muy cómodas. Y lo del tiempo. Tengan en consideración el tiempo que les va a tomar y la complejidad del material al cual están ubicando. Por ejemplo, verse un documental de 2 horas es 2 horas para comprender un tema, solo un tema. Mientras que un video de 10 minutos es menos información de ese mismo tema. Entonces allí, ¿qué quiero? Hay que ver, también depende un poco del tema, ¿no? Si veo un documental sobre cómo se hacen las galletas, quizás no me sea tan útil como un documental sobre la Primera Guerra Mundial o como procesos económicos que quizás sí son un poco más complicados de entender y que necesitan más tiempo para ser explicados. Ahora, pero si solo quiero entender lo básico, básico, quizá un video de 5 minutos es lo que necesito. Un video que ya está sintetizado y hecho para que yo comprenda lo básico. Porque quizás necesito ese primer paso. Si es que yo luego quiero profundizar, quizás me puedo ver el documental entero, pero ahí hay que ir viendo qué necesitamos sobre los temas que vamos a revisar. No es solo ver por ver. Es, pensemos
¿Qué necesito? Y allí ya utilizamos esa información de esa forma en particular. ¿Va? Entonces, eso también se va entendiendo, todo bien, todo correcto. Ujú, ujú. Hay un par de manitas si es que algo no queda claro, me avisa. Bien. Entonces, esto es lo otro. Lo anterior funciona para la información específica, ¿verdad? Ahora, esto es lo de investigar las mociones que habíamos hablado. También se le llama motion file, pero no nos compliquemos con conceptos extra. Todo es el expediente de casos y todo está dentro de eso. Así que solo lo coloco como para que lo sepan. Acá hay una moción. Esta casa le permitiría a las personas pagar 2/3 de sus impuestos a organismos no gubernamentales, ONGs, y grupos de caridad, seleccionados de una lista aprobada por el gobierno. Entonces aquí, esta moción súper extraña y larga, ¿qué hacemos con esta moción? No es una moción que venga de un torneo, sino es una moción que yo encontré y que quiero estudiar. La voy a estudiar, la moción la voy a estudiar. ¿Para qué? Porque es una moción que, no sé, a mí a primera vista me resulta complicada. Diría alguien que quiere como revisarlo, ¿no? Entonces, me resulta complicada esta moción. ¿Va? En lugar de ponerme a debatirla, de buenas a primeras debatirla, que no sería muy productivo porque si es muy complicada no voy a tener información, no voy a saber exactamente qué hacer. Esas mociones que son muy complicadas, la estudio primero. Entonces, voy a similitudes y diferencias. Pienso, he debatido mociones que puedan ser parecidas o que tienen cosas parecidas. Por ejemplo, he debatido mociones que tengan que ver con impuestos o con ONGs, grupos de caridad. Sí, no, ¿cuáles? Puedo encontrar en internet mociones que sean parecidas. ¿Cuáles? ¿En qué se diferencian? Eso es sobre el fraseo. El fraseo es cómo está escrito. Por ejemplo, ¿por qué la moción dice 2/3 de sus impuestos? ¿Por qué no 1/3? ¿Por qué no todo? ¿Por qué 2/3? Eso es algo importante, que es el fraseo, es por cómo está escrita. Está escrita así por una razón, porque las personas que diseñan las mociones piensan en cada parte de la moción y colocan las cosas por eso. Dice 2/3. ¿Por qué será que dice 2/3? Porque es la mayoría, ¿cierto? Lo más importante de entender entonces en ese fraseo no es el monto exacto, sino es entender que no es 1/3 porque sería menos de la mitad y no es todo porque quizás eso desbalancearía las cosas si quieren mantener un equilibrio, pero 2/3, es decir, la mayoría de sus impuestos. Ok. Y eh, eh, ahora, ¿por qué entonces coloca que sus impuestos vayan a ONGs o grupos de caridad? ¿A dónde irían si es que no van aquí como sugiere la moción? No lo sé, me toca buscarlo. Entonces, ese tipo de preguntas comienzo a hacer con respecto a la moción. Y así veo debates previos, busco otras mociones parecidas, veo las similitudes y las diferencias en la manera en la cual están escritas. Y eso ya es un primer paso. Eso en sí mismo ya nos ayuda a comprender un poco mejor la moción. Lo segundo, ¿qué conocimiento es indispensable para debatir esto? Indispensable. 1, saber qué es un impuesto, para qué sirve, para qué se usa. Eso 1. 2, qué es una ONG, qué es un grupo de caridad. ¿Hay tipos de ONGs, tipos de grupos de caridad? Sí, ¿no? ¿Cuáles son? Y así puedo sacar el mejor debate posible, porque ya voy comprendiendo qué conocimientos necesito y los voy buscando. Entonces, cuando yo utilizo las mociones para estudiar, nos toma un poco más de tiempo que cuando vemos solamente un video de algún tema. Eso sí es cierto. Pero obtenemos mucha información. Es casi como estudiar varios temas juntos. Entonces, cuando tengo más tiempo, hago esto para profundizar.
Tercer elemento que tendríamos que buscar o pensar sobre la moción. Dos preguntas. La primera es, ¿de qué no va el debate? Es decir, ¿qué cosas no serían convenientes debatirlas? Por ejemplo, aquí, yo creo que no sería conveniente debatir o no sería productivo debatir sobre corrupción en este debate. Porque en ambos lados puede pasar. Las ONGs y los grupos de caridad pueden terminar cayendo en esas lógicas y el gobierno también. Entonces, gobierno y oposición, proposición y oposición, ambos lados puede que caigan en eso. Entonces, no va a marcar la diferencia que debatamos eso. Va a volverse, ¿han visto el meme de Spider-Man? El de tú, no, tú, tal, lo mismo. O sea, va a ser básicamente eso. Porque va a ser, tú eres corrupto, y el otro lado va a decir, no, tú eres corrupto. Entonces, al final, ambos lados puede que lo sean o no lo sean. No importa mucho en este debate. La verdad, no es lo más importante, entonces no va de eso. Cuando digo no va, es el foco, ¿saben? Lo que más importa en el debate. ¿De qué sí va el debate? Este debate, por ejemplo, va mucho más de en qué lado, en propo o en opo, a favor o en contra, están mejor las personas, por ejemplo. Porque proposición está defendiendo que se pague 2/3 de los impuestos, que ya no vayan al Estado, al gobierno, ¿no? Sino a grupos de caridad. Que por una lógica quizás de ellos van a ayudar más directamente a las personas que lo necesitan. Y oposición dice, no, no va a ser 2/3 para esos grupos, tiene que seguir siendo la mayoría para el Estado, porque ellos son los que mejor ayudan a las personas. Entonces la discusión se vuelve más sobre eficiencia. ¿Quién es más eficiente? ¿Este lado o este otro? ¿Por qué es más eficiente? Bla, 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 bla. De eso va el debate, de eficiencia. Entonces, ahí estaríamos viendo el planteamiento. ¿De qué va el debate? ¿Y cómo yo saco este planteamiento? De la información previa. Si yo no supiera, por ejemplo, cómo funcionan las ONGs, los grupos de caridad, sería difícil que sacara esta idea. Si no supiera que los impuestos se utilizan luego para hacer obras públicas, se utilizan para hacer programas sociales, etcétera, no podría debatir la moción de la mejor forma posible. Entonces, por eso, es paso a paso. Finalmente llegamos a los casos. Pongo el caso de gobierno o proposición y el caso de oposición. Los escribo. Argumentos puntuales, 2, 3 argumentos puntuales. Y ahí los coloco. Y todo eso en mi hoja. Y esa hoja la guardo con todas las demás hojas que tenga de otro tipo de mociones que haya revisado. ¿Va? Entonces, ¿qué tal? ¿Se entiende también esto? Esto es como un formato que tenemos para investigar sobre una moción. Profesor, disculpa, ¿qué es el fraseo? ¿Qué? ¿Qué es el fraseo? El fraseo es la forma en la que está escrita la moción. Por ejemplo, aquí está escrita como esta casa le permitiría a las personas pagar 2/3 de sus impuestos a ONGs y grupos de caridad, seleccionados en una lista aprobada por el gobierno. Si yo quisiera cambiar el fraseo, es cambiar la manera en la que está escrita. No las palabras solamente, sino el sentido. Por ejemplo, si yo cambio 2/3 de los impuestos por todos los impuestos, cambia el fraseo, cambia la manera en la cual está el sentido de la moción puesta. Si yo cambio seleccionados una lista aprobada por el gobierno y lo borro y solo dejo hasta el grupo de caridad, cambia el sentido del debate, porque ahora ya no sabemos a quiénes, qué ONGs o cómo van a ser seleccionadas. Queda esa duda que tiene que ser completada. Entonces, el fraseo cambia cuando cambio partes de la moción, cuando cambio partes del tema que nos han puesto a debatir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Súper, no, gracias a ti. Muy bien, entonces, este formato es lo que tenemos para investigar mociones. Pueden utilizarlo cuando gusten. Muy bien, entonces, eso. Ahora vamos a ir a el parte del prep time.
Pero tomémonos 5 minutos para ir a tomar agua, para estirar las piernas, lo que necesiten, ¿sí? Entonces, 7:30 en punto, continuamos. ¿Va?
Listo. Continuamos y igual en un rato vamos a tener otro receso. A las 8 tendremos otro receso justo antes del ejercicio. Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, ya hemos visto dos cosas importantes. La primera, hemos visto el expediente de casos y cómo insertarle información específica, ¿verdad? Eh, y lo segundo es cómo investigar una moción también para añadir esa información al expediente de caso. En este escenario ahora vamos a revisar cómo hacer un tiempo de preparación habitual, es decir, en rondas improvisadas. También funciona para rondas preparadas. Claramente los tiempos cambian. Entonces, si aprendemos a hacer tiempos de preparación habituales, es decir, en tiempos límite, cuando tenemos más tiempo van a ser aún más sencillo. Por eso me voy a concentrar mucho más en cuando el tiempo es más reducido. ¿Listo? Esto es cuando nos dan en torneos las mociones y tenemos que preparar, básicamente. ¿Sí? Tiene partes. La primera parte del tiempo de preparación de una moción es el entendimiento. Si yo no entiendo la moción, no hay manera de que luego siga con lo demás. El entendimiento se da en dos niveles. El primer nivel es individual, es decir, tomarnos unos minutos para pensar en la emoción, para comprender e identificar algunas cosas. ¿Qué identifico? Aquí lo tenemos. Palabras clave de la emoción. Como hace un momento hicimos, ONGs y grupos de caridad, impuestos, 2/3 de los impuestos, puedo agrupar las palabras clave. 2/3 de los impuestos a grupos de caridad, la lista, ¿no? Entonces, ahí ya voy comprendiendo un poco como, ok, esto va a ser importante. Solo identificarlo es un buen primer paso. El contexto también. ¿Qué contexto nos ubicamos? O probablemente en qué contexto esté la moción. Y aquí no me refiero a en qué país. No, 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 porque recordemos que no se debate solo en territorio peruano, sino en general. Sí puede ser que existan países, un conjunto quizá de países o lugares en los cuales esta moción sea más importante porque ahí quizás se va a aplicar recién, ya en cambio en otros lugares quizás ya se aplica, entonces no tiene mucho sentido debatirlo allí. Eso ya va a variar un poco, pero no me refiero a un solo país, a menos que la misma moción lo diga. Mucho ojo con eso. Tercer punto, identificar los actores. ¿Qué son los actores? Los actores, quizá alguien aquí ya lo sabe, pero son aquellos como, bueno, son como entidades, no instituciones necesariamente, sino como entidades que participan en el debate. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado es un actor en un debate, participa de la historia del debate, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, puede ser que sean los actores. En la moción anterior que vimos, las ONGs y grupos de caridad son actores. Las personas que van a dar sus impuestos son actores. Y las personas que van a recibir las ayudas sociales también lo son. Entonces, son los grupos o individuos que participan del debate de alguna manera. No solo son quienes realizan la acción, pueden recibir alguna acción, pero participan, ¿va? Y también identificar algunos ejemplos puede ser útil en esta primera parte del entendimiento, que es entendimiento individual. Una vez que ya he identificado esto y he entendido individualmente, converso con mi equipo. Converso y defino dos cosas, el encuadre y la métrica. ¿Qué es encuadre y qué es métrica? Para simplificarlo, encuadre es la forma en la cual se va a plantear el debate, es decir, en qué contexto nos situamos, por qué nos situamos en ese contexto, qué va a ser importante. La métrica es justo la continuación de esto, que viene a ser la pregunta del debate, es decir, ¿qué será lo más importante en esta discusión que tendremos?
quizás lo más importante va a ser la libertad o la eficiencia, o en qué mundo están mejor las personas más desfavorecidas, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Suele ser una pregunta la métrica. ¿En qué mundo pasa tal cosa? Y lo completo con lo que toque. ¿Sí? ¿En qué mundo están mejor tal? ¿En qué mundo pasa X? ¿Sí? Eso. ¿Qué acciones tomo en este entendimiento grupal? Acordar. Esto se trata mucho de acordar. Acordamos qué cosas no se van a debatir, acordamos lo que será muy importante y acordamos qué se debe encuadrar, es decir, qué se debe fijar en el debate, qué se debe plantear en el debate y cómo. Esto funciona tanto para proposición como para oposición, porque proposición inicia el debate, entonces sí o sí deben encuadrarlo, pero oposición lo continúa, entonces deben estar listos para que si proposición no da bases, o aunque las dé, complementarlas, ampliarlas o colocarlas si es que no han estado presentes. Sí, entonces esa es la primera parte del tiempo de preparación de una moción en torneo, sea moción preparada o sea una moción impromptu. ¿Se comprende este primer paso, que es el entendimiento? ¿Todo bien? Profesor, una consulta. La métrica no me quedó claro qué es. Va. Es verdad que un equipo va a terminar ganando el debate sí o sí, ¿verdad? Son dos equipos normalmente en debate escolar, a favor y en contra. Entonces, la métrica es el criterio por el cual el panel de jueces debería resolver la discusión. Es como la pregunta que va a hacer que uno u otro gane, según el equipo que está diciéndolo, ¿no? Yo como equipo salgo y digo, la métrica para este debate va a ser en qué mundo son más eficientes las ayudas sociales para las personas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el debate lo va a ganar el equipo que pruebe mejor ese punto, que son las ayudas sociales para las personas. Eso, a su vez, ¿qué implica? Que si yo pruebo muchas otras cosas, pero no eso, no estoy probando lo que más importa. Y entonces el panel de jueces, si es que yo he explicado bien por qué esa es la métrica, por qué esa debería ser la pregunta del debate, debería darme o no darme la victoria. No es tan sencillo como eso, pero por como darlo a entender, podría sintetizarse allí. Ahora, ¿por qué es que podemos llamarle métrica, pero también podemos llamarle prioridad del debate? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a ir a comprar algo, y esto va a ayudar mucho, este ejemplo va a ayudar mucho para cuando lleguemos a análisis comparativo, así que ténganlo muy, muy en mente. Cuando vamos a ir a comprar algo, y quiero ir no sé, tomar lonche a algún lugar con algún amigo o algo. Y tengo dos opciones, imaginemos. Tengo la opción de ir a Starbucks, o como a un café, en general un local, o tengo la opción de ir a un puesto en la calle, en la misma calle, un puesto pues que están al paso, ¿verdad? Un puesto ambulante. Tengo esas dos opciones. Si yo escojo una, no escojo la otra. Y muchos debates tratan de eso. Yo escojo un mundo A o un mundo B. Si escojo el mundo A, no escojo el mundo B. Y cada uno tiene sus similitudes y sus diferencias, sus beneficios y sus perjuicios. Entonces, ¿la métrica para qué me sirve? La métrica es el criterio por el cual se debe escoger. Por ejemplo, si para esta persona que quiere ir a tomar lonche, su criterio principal es no gastar mucho dinero, si esa es la prioridad de esta persona, su prioridad, entre todos sus intereses, quizá quiere pasar una buena tarde con su amigo, quizá quiere comer algo rico, quizá quiere estar cómodo, muchas cosas queremos, en general todos, ¿verdad? Pero cuando tomamos decisiones,
solemos tener prioridades, es decir, hay algo que está siempre por encima. Imaginemos que para esa persona la prioridad es no gastar mucho dinero. ¿Qué opción le conviene más? Creo que es comprensible que la opción que le conviene más en el caso que su prioridad es no gastar mucho dinero es comer algo al paso, ahí como de forma ambulatoria. O si tiene poco tiempo y no puede hacer la fila y tal, algo al paso. ¿Cierto? Eso. Entonces, la métrica es la prioridad. La métrica, imaginemos que en ese debate imaginario que estamos teniendo sobre a dónde ir a comer, el otro equipo prueba que en el local vas a estar muy cómodo, que en el local vas a tener algo muy rico, muy seguro, porque tiene certificado de salubridad, etcétera, etcétera. Te da muchos beneficios. Pero tú ya probaste que para esta persona la prioridad es no gastar mucho dinero y que sea veloz. Tú probaste que eso era lo más importante de la discusión. Entonces, aunque el otro haya probado muchos beneficios, no atendió a lo más importante o a lo que tú probaste como más importante. Por lo tanto, no atendió a la métrica del debate, a la que ha situado. Y no va a poder ganar o le va a costar mucho más ganar porque no atendió a eso. Y ahora puede que surja la duda, ¿no? Entonces, ¿la métrica es algo estático en el debate? No. Cada quien trata de probar cuál es la prioridad. Por eso siempre hay una primera discusión, que es ¿qué tiene que ser prioritario en este debate? Y ahí probamos la métrica. El encuadre muchas veces nos ayuda a eso. Cuando contextualizamos, cuando mostramos la situación, deberíamos mostrar que nos lleva hacia una prioridad que tenemos que atender. Y luego nuestros argumentos van a atender esa prioridad. Entonces, eso es la métrica, es la pregunta, la prioridad del debate. ¿Se comprende? Sí, profesor, gracias. Súper. Bien, el siguiente paso es la anticipación. Recordemos, el primer paso es el entendimiento, el segundo paso es la anticipación. Esto básicamente es pensar lo que el otro va a decir. Y lo que tenemos que decir entonces también. 3 preguntas importantes. Primera pregunta. ¿Qué críticas son las más probables que nos hagan? Aquí puede que en el momento en el que nos tomamos a solas, podamos ir pensando también esto. Por eso ahí lo coloco. Pero también puedo hacerlo en grupo una vez que ya hemos pasado a esta fase de anticipación. ¿Qué críticas son las más probables? ¿Sí? Segundo, ¿qué puntos o qué argumentos o qué choques van a ser los más relevantes? Y aquí hay que entender dos conceptos. Primero, el de puntos simétricos y segundo, el de puntos asimétricos. Los puntos simétricos son puntos que ambos lados tienen. Ambos lados podrían ganarlos por igual. Y luego hay puntos asimétricos. Quiere decir, son situaciones que un equipo va a tener cierta ventaja sobre el otro. Ejemplo de esto. Como habíamos visto antes. En el ejemplo que estamos colocando justo ahora, que es de a dónde ir a comer, ¿verdad? Lo que ambos lados pueden ganar es qué tan rico puede estar. Puede que el Starbucks esté muy rico y puede que la comida al paso también lo esté. Ambos lados pueden terminar ganando ese punto porque es un punto que es simétrico, al menos inicialmente lo es. Cada equipo va a intentar quizás probar por qué su lado es más gustoso al paladar. Pero parten de una base muy similar. Un punto asimétrico. La velocidad o la comodidad, por ejemplo.
La comodidad, el lado que tiene un local, que tiene sillas, que tiene mesas, que tiene aire acondicionado, lo que sea que tenga, más cómodo. Ya hay una ventaja de ese equipo sobre esa comodidad. Y mi lado, en este caso, que me estoy asignando, la velocidad. La tienes más rápido, ya está casi hecho, bla, 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 no tienes que hacer fila, y ya, ¿cierto? O el precio es más barato. Tengo cierta ventaja. Es más sencillo probar eso, ¿verdad? Entonces, cuando piensen qué argumentos pueden ser muy relevantes, pienso pienso si mi argumento, si el que estoy imaginando, ambos lados pueden ganarlo, o si es algo de lo que yo estoy partiendo con ventaja, o desventaja quizás. Eso lo pienso para anticipar. Tercera pregunta, ¿cómo se verá el mundo de la otra cámara o del otro equipo? Busco diferencias y similitudes. Lo anterior me puede ayudar a encontrar esas diferencias y similitudes. Puedo pensar, bueno, diferencias. Un lado tiene un local, tiene sillas, tiene mesas, más cómodo, tiene esto, tal, 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 tal. Este lado no tiene esto, pero ¿qué tiene? Tiene tal, tal, tal. Quizá un trato más cercano. Pienso en similitudes, diferencias. Y así voy sacando, no solo para construir mis argumentos, sino para anticipar lo que me van a decir. Y cuando yo ya lo he anticipado, tengo que pensar en respuestas para esas dudas que van a surgir o para esas críticas que me van a hacer. Aquí, ¿cómo respondo? Puedo desencuadrar, mitigar, etc. ¿A qué me refiero con desencuadrar, mitigar, etcétera? Luego lo vamos a ver con mucha más calma. Pero como para que lo entendamos así en breve. No necesitan entenderlo a full ahora porque esta es la clase del miércoles. Cuando yo como desencuadro algo es cuando trato de quitarlo de lo más importante de la discusión. ¿Sí? Por ejemplo, me van a tratar de decir que la comodidad es importante. Lo quito de la discusión. Y digo, no, no es tan importante porque la mayoría de las personas tampoco se quedan mucho tiempo en los locales, más bien suelen estar ocupados, entonces les conviene mucho más esto otro. Desencuadre eso, como ya no está como algo importante. Mitigar. Mitigar es reducir un poco la credibilidad o la importancia. Por ejemplo, me dicen X y yo les digo, no, eso no es tan cierto. No estoy diciendo que es falso, solo estoy diciendo, no es tan cierto. Eso es una respuesta parcial, que en algún caso me puede ayudar a que sea menos importante, pero que no quita ese punto del debate. Voy a tener que hacerme cargo de eso después, pero ya es como una respuesta parcial, una respuesta que doy en ese momento que me puede ayudar o sacar de esa situación complicada. Por otro lado, puedo responderle con los puntos relevantes, con casos que sean comparativos. Aquí sí no voy a ahondar mucho porque eso es la sesión del jueves, que es análisis comparativo, ¿verdad? Lo que igual estamos viendo, ¿verdad? Cuando yo escojo una opción, no escojo la otra, entonces, ¿por qué debería escoger esta opción antes que la otra? Ese tipo de explicaciones las veremos después. Pero hasta aquí, todo bien, todo claro, todo correcto. Súper. Y la última parte de la preparación, la estrategia. Para algunos, cuando algunos llegan al nivel avanzado de preparación, la estrategia es el punto 1. Pero vamos a revisarlo de esta forma para que sea más accesible. Y la estrategia tiene dos partes, la construcción y la planeación. En la construcción tenemos argumentos y procesos. Los argumentos, ya esto puede que lo conozcamos, ¿verdad? Un argumento tiene partes. Una afirmación, un sustento, evidencia y conclusión o impacto, ¿verdad? Afirmación
es más cómodo ir a un establecimiento de comida. Es más cómodo ir a un establecimiento de comida. Sustento, es decir, el por qué. ¿Por qué? Porque cuentan con muebles, cuentan con mesas, cuentan con baños que permiten al usuario satisfacer más rápido pues, sus necesidades, o les permite pues sentarse y relajarse un momento, etc. Esos pueden ser algunos por qué. Evidencia. Allí puede que en este caso sea más nada obvio, ¿no? En casos que son argumentos más complejos sí va a ser menos obvio que en estos casos en los cuales es casi obvio que todos los locales y establecimientos tienen eso. Pero ahí podría poner la evidencia. Y luego conclusión o enlace o impacto, ¿no? Por lo tanto, es una mejor opción ir a un establecimiento a tomar un lonche que ir a un lugar ambulatorio. ¿No? Un argumento simple, pero con la estructura clara, ¿no? Como este, tendría que hacer argumentos, claro, de temas más profundos y por dar argumentos más profundos y amplios, más de un argumento quizás, o uno que esté dividido en partes, eso ya es más variable, y lo veremos. Por otro lado, tengo los procesos. Cuando yo esté explicando los porqués, quizás necesite caracterizar, mecanizar. Caracterizar, ¿qué es caracterizar? Dar características a algo. ¿Cómo son los locales de comida? Los locales de comida suelen ser de esa forma. Simple de entender. Lo segundo, mecanizar. ¿Qué es mecanizar? Explicar paso a paso. Una cosa genera otra. Y esta genera otra. Por ejemplo, si yo golpeo la mesa, probablemente me duela. Y si me duele, probablemente no puedo utilizar esa mano durante unos momentos porque tengo mucho dolor. Paso a paso. La cadena causa y efecto, básicamente. Solamente que mecanizar es hacerlo de una forma muy profunda. Cierto. En lugar de yo solamente decir, si golpeo la mesa no usaré mi mano, que puede ser en este caso muy evidente porque el ejemplo es bastante sencillo. Si yo hablara, por ejemplo, de otro tipo de elementos como si yo doy el 2/3 de los impuestos a ONGs, más personas se van a ver beneficiadas. Esa afirmación no está mecanizada. Mientras que si yo digo, esto pasa porque cuando yo doy estos 2/3 de los impuestos, las ONGs, que en la mayoría de situaciones, doy características, están preparadas para atender y están especializadas en atender cierto tipo de problemáticas, pueden diseñar más planes, ese es un siguiente paso, ¿verdad? Otro efecto. Paso a paso, ¿cómo sería? Doy el dinero a las ONGs. Paso 2, las ONGs arman planes con su información específica, que es una característica de estas ONGs. Paso 3, estos planes son aplicados a corto, mediano y largo plazo para esas personas. Paso 4, estas personas que siguen el proceso van mejorando progresivamente su calidad de vida. Paso 5, las personas que han sido parte del proyecto pueden volver y apoyar futuros proyectos que estas ONGs hagan, haciendo que sean sustentables. En 5 pasos he mecanizado cómo es que esto va a ser efectivo. ¿Cierto? Eso es mecanizar. Yo mecanizo, pero como se han dado cuenta, a medida que voy mecanizando, también voy dando características. Y esas características se les llama, o sea, dar esas características se les llama caracterizar. Entonces, puede que haya muchos conceptos raros, pero entendamos lo que se hace. Más que cómo se llama, lo importante es saber qué se está haciendo. Mecanizar paso a paso, ¿verdad? Ir pasito a pasito. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Y ir probándolo, ¿no? No suelas afirmar un extremo y el otro, ¿no? Cuando yo aplique, cuando yo de estos 2/3 de los impuestos, la calidad de vida de las personas mejora. Y los pasos, paso a paso, te tengo que construir. Eso es mecanizar, dar los pasos entre dos lugares, 2 puntos. Del punto A al punto B hay mecanismos.
Y ahí yo tengo el proceso más claro. Eso con respecto a la construcción argumental. Luego está la planeación y con eso cerramos el tiempo de preparación. Esta planeación puede que algunos ya lo tengamos claro. Quizá nuestra sociedad de debate ya tiene unas dinámicas más interiorizadas, pero si no tenemos una, esto puede como por ahí ayudar. Planeamos el orden. Yo salgo primero, tú sales segundo, tú sales tercera, estos roles tú vas a tener, tú vas a decir estos argumentos, yo voy a decir estos otros, tú vas a complementar con estas razones, tú vas a complementar con estos procesos, nos dividimos tú dices este ejemplo, yo digo este otro, nos dividimos, nos repartimos el trabajo. 2. Puntos de información. En formato WordSchools hay puntos de información, en Karlpop-Ware son los interrogatorios cruzados, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que sea, ahí podemos utilizarlo. Esto es un poco más avanzado, pero podemos ir pensando qué vamos a preguntar al otro. Y para qué nos servirá esa pregunta. Vamos pensándolo. Para planear la estrategia. Y tercero, fraseos y matices. Ya vimos que era un fraseo, ¿verdad? La manera en la cual está escrito o dicho algo. Es muy diferente que yo diga, esto va a generar, o sea, los locales son cómodos. Los locales de comida son cómodos. Yo digo eso. Eso es muy diferente a que yo diga, los locales de comida tienden a ser más cómodos que la opción de la contraparte. En un lado estoy diciendo que son cómodos. Y eso es verdad. Pero la contraparte puede decirme, sí, pero mis locales también lo son. Entonces ahí el beneficio no queda claro, porque ambos lados son cómodos. Entonces, como, bueno, no hizo la diferencia. Mientras que si yo digo, los locales de comida de mi lado tienden a ser más cómodos que los de la contraparte, estoy diciendo que la mayoría de estos suelen ser más cómodos que los otros. No solo son cómodos, sino el fraseo, la forma en la que lo digo es fundamental. Siempre diciéndolo de una forma comparativa. En la mayoría de los casos es un matiz. Eso es un matiz. En la mayoría de los casos, normalmente, suele pasar que eso es un matiz. Me ayuda a entender qué tanto de. O sea, que me ayuda a entender la cantidad, ¿cierto? No tengo que dar un número, pero el matiz me ayuda a entender la cantidad de casos en los cuales esto ocurre. En 8 de cada 10, es como si yo dijera eso, ¿no? En 8 de cada 10 casos esto va a pasar. Pero como en debate no tenemos siempre esa data tan dura, con decir en la mayoría de los casos, o en casi todos los escenarios va a terminar pasando que puede ayudar. Si yo digo que en todos, puede no ser tan útil, porque estoy generalizando, ¿verdad? Y una generalización no es persuasiva. Pero si yo digo que en la mayoría de los casos, estoy matizando, y eso sí es persuasivo. Y esa es una manera de decir las cosas, que es un fraseo, ¿va? Entonces, allí yo terminaría con revisar cómo voy a decir las cosas, cómo voy a decir los argumentos, las ideas, etcétera, y reviso todo. Ahí ya tendría que tener listo mi discurso. ¿Se entiende? Esta última parte de la preparación. La última parte, profesor, la última. Ok. Las dos Matías, por favor. Recuerdas que los fraseos es cómo decimos o cómo escribimos algo, ¿verdad? Como la manera en la cual está hecho. Entonces, cuando yo explico, le añado algo que llamamos matiz. Algo es como si nosotros dibujáramos algo. Cuando yo le doy detalles, es más sencillo que yo entienda que estoy viendo, ¿verdad? Que quien observa entienda que está viendo, que estoy dibujando. Matizar algo es justo eso, es dar detalle. Acotar algo para que se entienda mejor. Si yo digo, las empresas suelen estafar a las personas. Es un matiz, pero puede que ahí esté generalizando igual. Muy diferente es que yo diga, las empresas mineras, en la mayoría de los casos,
generan contaminación en nuestro territorio. A que yo diga, las empresas mineras son malas, por ejemplo. Muy diferente la manera en la cual está dicho. En una estoy diciendo que o sea, todas, y en otra estoy diciendo que la mayoría genera contaminación. No estoy diciendo si son malas, buenas, pero estoy diciendo que generan eso, es un hecho. Mientras que en el otro lado estoy lanzando algo sin matizar. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Listo. No, gracias a ti. Bien. Entonces eso. Ahora sí. Muy bien. Vamos a hacer la actividad. Y esto ustedes pues lo anotan y así. Vamos a analizar la moción. Aquí tenemos una moción que es relativamente complicada, así que lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Eh, y vamos a seguir los pasos que hemos utilizado hace un momento. Ahora, antes de pasar a hacerlo, tómense 5 minutos para, pues sí, como receso también, tómense 5 minutos y luego ya empezamos. Pueden ir pensando y así también, pero pues, Profesor, ajá. ¿qué es un montionfile? Ah, ya, ¿recuerdas que tenemos como las hojitas que agregamos a nuestro expediente de casos o case file, ¿verdad? El motion file es como un tipo de expediente, pero lo importante no es cómo se llama, sino que es parte simplemente del expediente de casos. Una parte que se enfoca solamente en mociones. Anoto mociones y las analizo. En lugar de anoto un tema y lo analizo, es una moción y la analizo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Más o menos. Ok. Lo reconfiguro. No te conflictúes con el nombre. Lo único que tienes que entender es que en esa cara o en esa hoja, lo que se va a colocar es la moción y la analizamos. Como hemos visto hace un momento, que es aquí, ¿verdad? Estos 4 puntos, eso es lo que vamos a ver en esa hoja. No importa el nombre como en particular, porque todo es parte del expediente de casos. ¿Sí? Ok, entonces voy a leer la actividad. Va. Bien, tómense esos 5 min para pensar la moción. Pueden buscar información sobre esta moción, etcétera. Y allí ya lo conversamos en 5 minutos.
Muy bien. Vamos a pues avanzar en conjunto con esta moción, ¿va? Entonces, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van respondiendo y así vamos bien. Recordemos que primero hay que comprender si es que vamos a hacer la preparación de esta moción, que es el punto número 1, de forma estructural, es decir, de la manera en la que hemos visto aquí, de la prueba normal, hay que primero ir con el entendimiento. Entonces, primero identificaríamos las palabras clave, el contexto, los actores y los ejemplos. Entonces, palabras clave que tendría esta moción. ¿Quién me quiere decir alguna o algunas palabras claves de esta moción? La que ustedes consideren. Sebastián, y luego Mileo. Sí, gracias. Yo, más que en una palabra en específico, quería enfocarme en un concepto, que es la transición pacífica a una democracia. Creo que es un punto a resaltar. Muy bien, ahí vamos uno. Mileo. Sí, yo opino que un concepto clave también podría ser intereses del pueblo chino. Muy bien, sí, ahí tenemos 2. Ahí vamos 2. Voy a agregar un tercero que sería el gobierno de un solo partido. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos 3 grupos y muy bien que lo agrupen porque de esa manera ya es más sencillo, como no tenemos un montón de palabras como por todas partes, sino ya tenemos grupos clave o palabras clave también está adentro, pero ya de una manera mucho mejor. Entonces, esos tres tenemos que comprenderlo sí o sí para poder debatir. Tenemos que saber cuáles son los intereses del pueblo chino y entre ellos cuál podría ser la prioridad. 2, ¿cómo se vería, cómo funcionaría una hipotética transición pacífica a una democracia? Tenemos casos de eso en el pasado, en otros países, en otros lugares. Esas preguntas pueden ir anotándolas. Y 3, ¿cómo es el gobierno de un solo partido en otros lugares, pero también especialmente pues en China, porque de eso se trata? En esta moción sí estamos en un contexto específico, porque la moción lo pide. Pero si no, no tendríamos por qué debatir solo en China, ¿verdad? Sino en todos lados. Aquí sí, porque estamos hablando de los intereses del pueblo chino, porque estamos hablando de su transición pacífica a una democracia, etc. Ahora, sobre esas 3 preguntas, pueden, por ejemplo, alguien quisiera explicarme, por ejemplo, cuáles podrían ser posibles intereses del pueblo chino. Sebastián. Claro, no necesariamente los intereses del pueblo tienen que estar ligados a los intereses del partido, así que quizás el interés del pueblo chino es establecer un nuevo orden económico, por ejemplo, ¿no? Distinto al que ahorita está establecido en China. Por ejemplo, ahí vamos 1. ¿Y qué otros intereses pueden surgir? Ustedes siéntense libres de decirlo. Al final vamos a ver cuáles nos pueden funcionar más, menos, etcétera. Así que normal pueden tratar de decir los que se les ocurran. No hay aquí como respuesta incorrecta como tal, porque tenemos que en conjunto encontrar cuál es más estratégico y cuál es más útil. Mientras más opciones tengamos, mejor. Ahí en el chat me escriben, por ejemplo, que pueda ser tener más de un partido político, puede también ser un interés del pueblo chino, muy bien. ¿Qué otros más les ocurren? Encontremos 1, 2, 3 más y ya vamos a estar un poco más tranquilos. Aquí, por ejemplo, si sienten que se bloquean o que no surgen más, piensen en intereses. Bueno, aquí me dicen otro que es
cambiar a un modelo menos autoritario, ¿ok? Pero si es que sienten que se bloquean, por ejemplo, un tip muy importante es, aquí dice intereses del pueblo chino, pero pensemos en los intereses en general de cualquier tipo de pueblo. Intereses generales. ¿Qué intereses suele tener un pueblo en general? No necesariamente el chino. Por ejemplo, intereses del pueblo peruano. Por ejemplo, los intereses de un pueblo puede ser mantener su cultura, compartirla, tener una moneda estable, quizás ejemplos por el estilo. Exacto, ajá. Y eso se puede aplicar también al caso chino, ¿verdad? China tiene muchas áreas, muchos sectores en los cuales habitan pueblos originarios que tienen una cultura pues, de ya largo aliento, pero en general como país también tienen ya una identidad bastante clara, bastante marcada, que probablemente quieran mantener, etcétera. Puede ser un interés también, entonces no está mal. Y así, por ejemplo, podemos, sin haber buscado necesariamente mucha información, sacar varios intereses, ¿cierto? Si ahora, si buscáramos información, incluso tendríamos muchos más y más específicos, ¿no? Ahora, de esos intereses, entre esos intereses nosotros tenemos que probar que se encuentra, o sea, que estos intereses que acabamos de señalar se van a beneficiar con una transición pacífica a una democracia, en lugar del partido único. Entonces, ¿qué intereses dijimos? Una economía estable, una permanencia en la cultura, por ejemplo, pues, en lugar de lo de más de un partido político, podríamos colocar algo más general como mayor representación de las voces de la gente y menos autoritarismo. Puede también ser, ahí esos 4 intereses. Y de esos 4 intereses, de cada uno podemos sacar un argumento. ¿Qué puede ser? Primer argumento, cómo la transición pacífica ayuda a la economía. Segundo argumento, cómo la transición pacífica ayuda a menores autoritarismos. Como el tercer argumento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces así, con cada interés que hemos encontrado, así trabajando en conjunto, sacamos ya una premisa de un argumento. ¿Cierto? Entonces, ahí ya hemos hecho el proceso de solo con las palabras clave, con algo de contexto y detectando por allí quizás quiénes son los actores de forma tácita, porque no los hemos conversado, pero hemos mencionado al pueblo, hemos hecho la diferenciación, Sebastián hacía la diferenciación muy bien entre el pueblo y el gobierno, el partido político, ¿verdad? El partido único que ahora está. Entonces están esos dos actores. Eso nos ha ayudado a comprender y a sacar esas líneas. Ahora, en el entendimiento conjunto que hemos estado elaborando, no nos hemos preguntado quizás qué no debe debatirse, pero puede ser razonable pensar que no se va a debatir intereses de otros países, sino intereses solo del pueblo chino. Es decir, que esto beneficia a la India o beneficia a Japón, no nos importa mucho, ¿verdad? Nos importa sobre todo, lo que es más importante es, ya nos lo dice la moción, lo más importante es los intereses del pueblo chino. ¿Y dónde están mejor? ¿Con la tradición pacífica o con el partido único? ¿Con cuál de los dos están mejor? Esa es la métrica, por ejemplo. ¿En qué mundo están mejor los intereses del pueblo chino? Esa sería la métrica, para que vean cómo es que yo la encontraría. Encontrando la prioridad, encuentro la métrica. En la pregunta, ¿verdad? ¿En qué mundo está mejor los intereses del pueblo chino? Ya tenemos todo eso. Entonces, esa primera fase, lista. Pasamos a la anticipación. 3 preguntas aquí, ¿verdad? ¿Qué nos van a criticar? ¿Qué será lo más importante? Y cómo se ve el mundo de la otra cámara. Primero, ¿qué nos van a criticar desde oposición? Si nosotros defendiéramos la transición pacífica, ¿qué nos van a criticar desde oposición? Ideas
Ahí pensémoslo un momento. Y cuando lo tengan, levanten la manita, lo escriben por el chat, como gusten. Ideas de qué nos van a criticar. ¿Qué pueden criticar de la transición pacífica a la democracia con respecto a los intereses del pueblo chino? ¿O qué intereses pueden sacar del otro lado que se contrapongan a una transición pacífica a la democracia? Sebastián, sí. Claro, quizás oposición puede comentar que ahorita con un gobierno como el que tiene China, China es potencia mundial, claro, o que también, por ejemplo, el pueblo chino no está acostumbrado a elegir democráticamente decisiones, entonces eso podría afectar, ¿no? Y tendría peores resultados que los que tiene ahorita. Sí, muy bien. Pueden utilizar justo el contexto de China actualmente, ¿no? China ha crecido mucho, se le ha puesto incluso a la par a Estados Unidos, etcétera. Mileva. Sí, creo que oposición también podría criticar que crearía un poco más de caos, tal vez buscar un partido político que gobierne China democráticamente. Y habría un caos por ver, tipo, cuál sería el mejor gobierno, por así decirlo. Ujú. Claro, criticar el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos notar dos tipos de críticas que tenemos. Una es la crítica al resultado final, que sería, miren, o sea, eh, como no van a conseguir esto. Otra es la crítica al proceso, que no es necesariamente negar que quizás el fin puede ser bueno. El fin suena bien, ¿no? Como, ok, sí, el pueblo está mucho mejor, etcétera, pero el proceso para llegar a eso empeora las cosas. Entonces, tenemos esas dos críticas. En este caso, críticas que me parece que son muy acertadas y que entonces hay que responderlas, ¿verdad? Tengámosla muy presente. Ahora respondámosla. ¿Cómo respondemos a que el pueblo chino no esté preparado para una democracia? Si nos dicen el pueblo chino no está preparado para una democracia porque están habituados a un sistema en el cual solo hay un partido, ¿qué les decimos? Ahí piénsenlo un momento. Y cuando lo tengan, ya saben, levanten la mano, escriben por el chat, lo que guste. ¿No? Por ejemplo, lo que yo les diría sería lo siguiente. Bien, ahora, a día de hoy, probablemente no estén preparados. Es verdad. Por eso es que esto va a ser una transición. Es decir, probablemente la transición, ¿qué incluya? La transición probablemente incluya capacitaciones, probablemente la transición incluya concientización de la gente, probablemente incluya simulaciones de cómo sería el proceso, probablemente incluya crear algún tipo de organismo autónomo, como tienen muchos otros países, para manejar los procesos electorales, para que no haya ningún tipo de problemática en torno a eso. Entonces, sí, a día de hoy no están preparados, pero después de la transición es más que probable que sí lo estén. Ahí ya tengo una respuesta. Aún en las críticas. La otra crítica que mencionaban, la crítica en torno a día de hoy tenemos una economía mucho mejor, ¿verdad? En China. Tenemos una economía muchísimo mejor en China. ¿Cómo es que respondemos a esa crítica? Que sería, perderíamos aquello que hemos conseguido o no conseguiríamos resultados tan buenos como los que hemos tenido. ¿Cómo respondemos a eso? Eh, Sebastián. que sí, que debemos priorizar los intereses del pueblo y bien se sabe que si bien China ha llegado a ese nivel, ¿no?, de potencia mundial, es también a base de explotar a trabajadores o por el estilo. Bien, bien. Muy bien. Claro, por ejemplo, Mileva. No sé si se podría tomar esto, pero tal vez podríamos poner ejemplos de países que también son potencias mundiales y no necesariamente tienen
métodos tan restrictivos como lo tiene China. O sea, son países democráticos que también son potencias mundiales. Muy bien, aquí en este caso entonces tenemos dos respuestas, que está súper bien, mientras más respuestas, o bueno, no necesariamente, si más es mejor, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque son respuestas complementarias, que se ayudan una a la otra. La primera respuesta que nos da Sebastián es, ok, no, es sobre todo alrededor de qué es la prioridad. La prioridad, mucho ojo, porque esa respuesta atiende a eso, que es, la prioridad no es que seamos el país más fuerte del mundo, es que las personas estén bien, porque aquí se habla de los intereses del pueblo, y el mayor interés del pueblo es estar bien. Entonces, si conseguimos eso, no importa si es que no somos potencia. Esa primera respuesta hace frente a la posibilidad de no serlo, de perder ciertos beneficios en ese sector. Pero la segunda respuesta nos ayuda a no perderlos, sino incluso mantener esos beneficios, que sería la respuesta de Mileva que nos dice, a ver, pero ¿por qué los perderíamos, verdad? Hay muchos casos, ejemplo, muchas razones detrás de esos casos, ejemplo también, de por qué países democráticos se mantienen como potencia. Porque no dependemos de que haya autoritarismo para que tengamos beneficios económicos. Entonces, allí la funcionalidad de esas dos respuestas a la crítica son diferentes, hay que tener en cuenta eso, pero complementarias. Entonces, por eso es que son muy, muy buenas ambas respuestas, bien por ese lado. Listo. Entonces, allí ya hemos anticipado. Ya hemos visto también qué puntos probablemente salgan, ¿verdad? Si los ordenáramos, podríamos verlo de la siguiente forma. Por nuestro lado, lo que tenemos es las personas van a estar mucho mejor, va a haber menos abusos, va a haber mayor comprensión en ese sentido, sus intereses van a poder verse representados en los partidos políticos que probablemente se creen, etcétera, pueden que haya nuevos cambios, etcétera, etcétera. Por el lado de oposición va a ser importante el punto económico, creo que lo hemos detectado como una crítica válida del lado de la oposición, pero ya también hemos anticipado ciertas respuestas sobre eso, así que ahora nos tocaría construirlo, es decir, estas ideas que ya tenemos en premisas, construirlo paso a paso. Esto no me voy a centrar mucho a esto el día de hoy, más allá del tiempo, porque vamos a tener una sesión exclusiva para el análisis, o sea, exclusiva para la construcción y para los procesos y demás. Ahí haríamos el paso a paso. Y la planeación. Tampoco hace mucha falta en ese caso la planeación, porque no tenemos que dividirnos los roles, ¿verdad? Pero si tuviéramos que hacerlo sería más como, por ejemplo, no sé, Sebastián va a salir primero, va a explicar estas cosas, Milena va a salir segunda, va a explicar estas cosas, Camila va a salir tercera, va a explicar estas cosas, Arena va a salir cuarto y va a explicar esto. Nos dividimos los puntos de acuerdo a los roles que está en el formato y ahí vamos coordinando. ¿Se entiende? Y ahí tendríamos nuestro caso de debate. ¿Cuánto nos tomó? 15 minutos, ¿cierto? Tener ahí el cuerpo, la estructura. Ahora en un torneo en el cual las mociones son improvisadas, normalmente en escolar suele ser más de 15 minutos. Y como pueden ver, no necesariamente hemos buscado a profundidad mucha información. Entonces, si fuera preparada la moción, tendríamos un mes entero para poder buscar información. Claro, no solo de una moción, sino de 5 o 6 mociones. Pero como pueden ver, no es un proceso que sea complejo cuando tenemos los pasos. Y aquí tenemos los pasos. Y con los pasos y las preguntas, si nos hacemos las preguntas correctas, que ya las tenemos también aquí y que igual sí necesitan un poco más de que lo practiquen y lo practiquen, fluyen más las ideas, ¿verdad? Entonces, muy bien. Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahora. Lo último que yo quisiera acotar es, este análisis que hemos hecho ahora es de análisis de la moción de forma estructural, es decir, la manera normal. Para un motion file, o pues para añadirlo al expediente de casos, lo que hacemos es diferente, ¿verdad? Aquí buscaríamos mociones similares, es más trabajoso, eso sí, porque tenemos que investigar más y demás, pero lo demás ya se parece mucho a lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, dudas finales que tengan, comentarios. ¿Cómo sería la estructura?
de la primera, la forma estructural, ¿cuál sería? Lo que tenemos aquí, paso 1, entendimiento, y aquí está, individual y grupal. 2, luego lo que van a decir, aquí están las preguntas, que este es el paso de anticipación. El paso 3 ya la estrategia. Sí, eso está también ya aquí. Ujú. Ah, ok, gracias, profesor. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿O todo está claro? Si todo está claro, lo pongo. Ahí veo una manita, unas manitas. Y ya. Muy bien, entonces, espero que sí, todo esté claro. Por el día de hoy, entonces, eso sería todo. Espero que les haya sido útil esta primera sesión, que es más que nada para ir introduciéndonos y luego vamos a ir ya más a profundidad. Voy a ir adaptando los materiales como veo que van ahí avanzando y demás. Entonces, pues nada. Mucho gusto por el día de hoy. Nos vemos mañana. ¿Listo? Saludos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe.